Eh, Vamos a dar inicio a la última clase del día de hoy. Buenas tardes, doctor. Esta clase va a ser dictada por el doctor Martínez. El doctor Martínez es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, actual director del Instituto de Bienestar y presidente de la Fundación para el Bienestar y la Felicidad. Asimismo, es director del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez y codirector del Magíster de Psicología Positiva Aplicada de la misma casa de estudios. Además, fue presidente de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, director de Psiquiatría de SONEPSIM y y vicepresidente del Colegio Iberoamericano de Trastornos Adictivos. El doctor Martínez hoy nos hablará sobre epidemiología y políticas públicas desde la psicología del bienestar. Bienvenido, doctor. Gracias, Antonia, y un gran saludo a todos y todas las que nos están ahí acompañando. A ver, yo voy a compartir una presentación. Quedo siempre abierto a posibilidades de preguntas ahí a través del chat, comentarios, para hacerlo lo más interactivo posible. Y quiero compartirles una mirada justamente de la salud mental desde las políticas públicas, incorporando las temáticas de la psicología positiva y los programas de bienestar, y de esa perspectiva ir un poco mostrando qué es lo que se sabe hoy, qué es lo que hay con estos temas y qué podríamos ayudar justamente desde políticas públicas. Así que ese es el recorrido que los invito, diciendo primero que nada que en la vida siempre nos están ocurriendo algunas cosas buenas, algunas cosas malas y muchas cosas que son difíciles de calificar. Habitualmente estamos entre ese proceso entre la aceptación de lo que está ocurriendo, la negación de algunas cosas y también viendo cómo poder incorporar algunas que no hacen sentido y por lo tanto cambiar. Y la invitación que vamos a hacer hoy justamente es ir desde ese malestar que todos podemos vivir de alguna forma, en lo personal, en lo social, hacia un bienestar. Esa va a ser un poco la invitación, sabiendo que esto es parte de la vida, justamente vivir estos dos mundos. Y para eso una primera mirada, una propuesta de mirada, que tiene que ver con poder mirar hacia atrás y ver un poquito nuestras historias y nuestros ancestros. Y acá les quería invitar justamente a hacer el siguiente ejercicio, que es decir que cada uno de los que estamos acá tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos. Podríamos decir que en 12 generaciones, lo corresponde más o menos a 400 años, cada uno de los que está acá tenemos más de 4.000 ancestros. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque lo más seguro es que uno viva premiado con el presente, con todo lo que nos ha ocurrido, la pandemia, obviamente el tema del medio ambiente, hacia dónde irá el futuro, pero la verdad es que esa ha sido la historia de la humanidad, porque lo más seguro es que nuestros ancestros también han vivido muchas luchas, guerras, pandemias, dificultades, ha habido resiliencia, han tenido penas, alegría, muerte y nacimiento, muchas historias de amor y desamor. Por lo tanto, qué interesante saber que lo que uno ha vivido también lo han vivido otros. Y que por otro lado, que hoy si estamos acá conversando es porque hubo una vida anterior, hubo antepasados y ancestros. Y de esa perspectiva, ¿por qué no decirlo? Gracias a aquellos ancestros que nos han permitido hoy estar presentes acá. Si a lo mejor ellos no hubieran decidido ciertas decisiones en la vida, no hubieran tomado ciertos caminos, nos habrían parado, a lo mejor hoy no estaríamos nosotros presentes en este momento. Ahora, específicamente ya en el presente, en la vida de cada uno de nosotros, hay que decir que el ser humano, a diferencia de los otros seres sintientes, es uno de los seres que requiere más cuidado, ¿sí? Uno cuando nace requiere cuidado, obviamente, para alimentarse, requiere que alguien nos abrigue frente al frío, que alguien nos desabrigue frente al calor, requiere que alguien obviamente nos proteja. Por lo tanto, el ser humano es uno de los seres que necesita más cuidado. Y nuevamente la reflexión va en la misma línea. Si hoy estamos acá presentes porque alguien nos cuidó. Eso es súper importante. Si hoy estamos presentes porque alguien nos cuidó. A lo mejor fueron
nuestros padres biológicos, a lo mejor fue un tío, una abuela, a lo mejor en algunos casos fue una institución, un hogar, pero gracias a que alguien nos cuidó es que hoy estamos vivos. Y eso es importante porque alguien nos cuidó y nosotros somos o vamos a ser cuidadores de otros. Somos cuidadores, obviamente, de nuestro rol de salud, pero también somos cuidadores de parte de nuestra familia, de nuestra futura familia. Entonces es importante saber justamente que si uno está acá es porque alguien a uno lo cuidó. Sabiendo que lamentablemente no todos han tenido buenos cuidadores. Y hay personas que en la medida que no tuvieron buenos cuidadores, generaron heridas a lo largo de su vida que desde la salud mental muchas veces se hacen evidentes y es necesario reparar. Entonces empezamos de nuestros ancestros, luego fuimos a nuestra vida más presente, y acá quería mostrarles una obra de uno de los grandes artistas chilenos en el mundo, para muchos el más reconocido, que es Alfredo Yar, que hace instalaciones, y una instalación que hizo en tiempos de pandemia, ya pensando hacia el futuro. Hablamos del pasado, de nuestra vida reciente y ahora mirando al futuro. Alfredo Yar hizo una obra que la instaló en el Palacio Pereira, donde estaban en ese momento haciendo la nueva constitución, y también en el Museo de Bellas Artes. Y esta obra él la denominó Todo lo que sé, lo aprendí el día que nació mi hijo. Y la obra consistía fundamentalmente en que él empezó a grabar el primer llanto de cada guagua que nació en pandemia en algunos hospitales. Y por lo tanto, cuando uno entraba a estos portales, como aparece en la imagen, aparece Bruno en la hora en que nació, y tú escuchabas el primer llanto cuando nació Bruno. ¿Y esto qué significaba para Alfredo Yar? Quería decir que lo que estaba ocurriendo ahí era, se estaba en un presente y que iba a ser el futuro de nuevas generaciones. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo ahí era muy importante. Cómo resolvíamos esta crisis de Chile, cómo resolvíamos la crisis del mundo, de la pandemia, era muy importante para el futuro de aquellas personas que recién estaban llegando a este mundo. De alguna forma, Gabriela Mistral lo decía, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana puede ya ser tarde. Entonces hemos empezado hablando un poco de la gratitud y comentarles, para no dejar el tema de la gratitud en el aire y luego ya meternos a las temáticas propiamente de salud mental, decirles que una de las cosas que está más demostrada científicamente que nos puede ayudar a nuestro bienestar justamente es hacer el ejercicio de la gratitud. Hay paper, me tocó justamente en la revista médica chilena, hay muchos internacionales, pero me tocó ser uno de los revisores de este paper de Álvaro Tala, que dice gracias por toda una revisión sobre la gratitud de la neurobiología a la clínica, y donde fundamentalmente él lo que proponía era que el equipo de salud debía recetar gratitud, ¿sí? Hace mucho tiempo sabemos que uno puede y debe recetar actividad física, debe recetar una alimentación saludable, pero también uno puede recetar salud mental y fundamentalmente recetar gratitud. Acá aparece un texto de Jodorowsky que dice lo siguiente: busca todos los días en el diario una noticia positiva. Es difícil encontrarla, pero en medio de los acontecimientos nefastos, siempre de manera casi imperceptible hay una, que se descubrió una nueva raza de pájaros, que los nenes transportan vida, que los cometas transportan vida, que un nene cayó desde un quinto piso sin dañarse, que la hija de un presidente intentó suicidarse en el océano y fue salvada por un obrero del cual se enamoró y se casaron. Esto que parece una teleserie, esto ocurre todos los días en la vida. El tema es dónde uno coloca la mirada. No se trata de negar lo malo, sino se trata de integrar lo bueno con un mayor foco, porque lo que nos pasa neurobiológicamente es que lo bueno pasa a veces de largo frente a lo malo. Es una estrategia del neuromarketing y por eso así las noticias empiezan con noticias negativas, porque uno se impacta y al quedarse impactado uno se pega y no cambia de canal. Eso nos pasa cuando vemos cosas que son terribles, nos impactamos, nos quedamos pegados y no podemos salir de esas ideas. Por eso es tan importante justamente colocar más noticias positivas y por otro lado abrir los ojos a estas noticias que pasan todos los días y que son cosas buenas que están ocurriendo. Así fueron apareciendo en el mundo los diarios de las buenas noticias, que tratan justamente de realzar que junto con las cosas malas, todos los días están ocurriendo cosas increíbles y cosas positivas en el mundo.
Hay un ejercicio muy simple de psicología positiva que está demostrado científicamente, con estudios, con controles, donde se le pide simplemente a las personas que al terminar su jornada diaria piensen en la noche algo bueno que haya ocurrido durante el día. A lo mejor es algo tan concreto como que el día estuvo bonito, como que hoy a lo mejor me comí algo rico, me encontré con un amigo, echamos la talla, o que me fue bien en una prueba. Cualquiera de esas cosas que a uno le pasaron buenas durante el día, cuando uno en la noche más tranquilo logra recordarlas, las revive. Cuando las logra revivir, se siente mejor y por otro lado va instalando en la conciencia que todos los días, junto con los problemas o junto con el cansancio, ocurren cosas buenas. Y eso obviamente va instalando una mirada de mundo. Por otro lado, se dice si es que esa cosa buena que nos ocurrió uno la agradece, eso adquiere mayor, obviamente, propiedad de generar bienestar en las personas. Hoy eso está estudiado y demostrado científicamente que es el valor justamente de darle mayor espacio a las cosas que nos hacen bien en nuestra vida. Hay muchas formas, como dije, trabajar la gratitud. Uno lo puede decir directamente, hay diarios de gratitud. Uno puede justamente expresar la gratitud a partir justamente de ir recordando las cosas buenas que nos ocurren durante el año, a lo mejor escribirlas, colocarlos en un pequeño cofre, en un cristal, y en algún momento del año, cada 3 meses o cada un año, abrirlo, ver esos papelitos, recordar las cosas buenas que te pasaron, a las que agradeciste y de alguna forma ir ahí construyendo un camino de este año o en este momento me ocurren cosas buenas, cosas que me hacen bien. Son formas de trabajar lo que es la gratitud. Y como lo decía anteriormente, en la vida nos pasan cosas buenas y cosas malas, y así es la canción Gracias a la vida de Violeta Parra, que dice que nuestro canto está hecho de dichas y de quebrantos. Tan así que Violeta Parra escribió una de las canciones más maravillosas y reconocida a nivel mundial como es Gracias a la vida, y ella terminó luego suicidándose. ¿Ah? De alguna forma, un aspecto importante en la salud mental es poder integrar lo bueno y lo malo, como acá aparece esta palabra coreana que es Han, que es una mezcla de tristeza y esperanza. Pareciera que a veces uno cree que uno tiene que estar bien, o si no está bien va a estar mal, pero uno puede estar más o menos, y uno puede estar integrando diferentes emociones que pueden parecer muy diferentes, buenas y malas. Y esa es parte de lo que uno llama la salud mental. Actualmente, desde el año ya 2000, desde comienzo del 2000, ya tenemos una definición bastante interesante desde la OMS, lo que es la salud mental, porque claramente la salud mental es mucho más que la ausencia de un trastorno psiquiátrico. Hay mucha gente que no tiene trastornos psiquiátricos y tiene una mala salud mental. Entonces había la necesidad de que apareciera una nueva definición, y esa ya a comienzo del año 2000 empieza ya a trabajarse en la OMS, y actualmente la salud mental es entendida, y por eso aparece esta imagen, como un estado de bienestar, donde las personas nos sentimos bien, donde las personas podemos mirarnos y conocernos a nosotros mismos, tenemos capacidad de introspección, donde las personas podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, y podemos, por lo tanto, seguir creciendo, donde nosotros podemos, a partir de nuestros funcionamientos, nuestros buenos funcionamientos óptimos, podemos abrirnos paso en la vida, en nuestro desarrollo personal, amoroso, laboral, educacional, donde como seres sociales podemos relacionarnos positivamente con otros y hacer contribución social. Eso es una definición actualizada de lo que es la salud mental. Hoy sabemos que tener buenos indicadores de salud mental, temas tan concretos como sentirse bien con la vida que uno está viviendo, sentirse, por otro lado, con bienestar psicológico, esos indicadores que representan la salud mental nos hacen muy bien en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Sabemos que aquellas personas que tienen buenos estos indicadores de salud mental, como tener bienestar psicológico, sentirse bien con la vida que están viviendo, tienen más capacidad de tener conductas prosociales, de relacionarse positivamente con otros a través de la confianza. Y también sabemos que las personas que tienen buena salud mental se cuidan mejor en su salud física. Por lo tanto, tienen una mejor sobrevida frente a las enfermedades, y hay estudios, los últimos, que son bastante claros, tienen una mayor longevidad de esperanza de vida. Por lo tanto, es muy importante justamente darles espacio a la salud mental.
Acá aparece una pequeña reflexión abajo interesante que nos dice que eh, se puede ser feliz teniendo un trastorno psiquiátrico de todas maneras, si es que mi trastorno psiquiátrico es un trastorno que está bien tratado, apoyado, si existen los medios, los equipos, si no hay una estigmatización del tema, sin lugar a dudas que una persona con un trastorno psiquiátrico puede ser feliz. Y por otro lado, también, como lo dijimos anteriormente, alguien que no tenga ningún trastorno psiquiátrico también puede ser muy infeliz. Acá aparece una cita que tiene que ver también con otro elemento importante en la mirada a la salud mental en los tiempos actuales de Paul Auster, que dice, no hay una sola realidad, existen múltiples realidades, no hay un único mundo, sino muchos mundos y todos discurren en paralelo, cada mundo es la creación de un individuo. Con esto queremos decir que cada uno de nosotros es un mundo, pero cada uno de nosotros forma parte de muchos otros mundos. El siguiente mundo después de uno mismo es el mundo afectivo de las personas con las cuales uno convive y tiene un vínculo cercano. Es el mundo que uno podría llamar nosotros. Luego viene un mundo de gente que uno conoce de lejos, pero no tiene la intimidad ni la cercanía afectiva. Y a veces justamente es el mundo de los otros. Pero también hay un mundo aún más allá de un mundo de personas que uno todavía no ha logrado conocer, el mundo de lo desconocido, que es un mundo que también es bien importante y que uno sabe que existe, pero de alguna forma uno todavía no ha tenido la posibilidad de acercarse a ese mundo. Por lo tanto, uno es parte de todos estos mundos y va generando a partir de los lazos, de las relaciones, comunidad. Y eso es parte justamente de la mirada a la salud mental. La salud mental va más allá de mí, la salud mental tiene que ver con mis relaciones y con mi inserción en la comunidad o en un proyecto social. Como ya lo dijimos de alguna forma, la salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedad y está demostrado que buenos indicadores de salud mental nos hace bien. Por eso a veces ha aparecido esta idea de que sin salud mental no hay salud, ¿sí? Y hoy sabemos con bastante precisión que tener una buena salud mental nos hace bien para nuestra salud física y para nuestra salud eh, emocional. Hay actualmente un área de la psicología que se llama la psicología positiva, que se ha enlazado muy cercanamente con la salud mental, porque la psicología positiva es aquella psicología que estudia desde la evidencia científica todo aquello que nos hace bien en la vida o hace, como lo diría uno de sus fundadores, hace que la vida merezca ser vivida. Esta psicología positiva fundamentalmente estudia las emociones que nos hacen sentir bien, los rasgos positivos de nuestro carácter, las relaciones interpersonales positivas y las comunidades positivas. Esto es bien importante porque durante mucho tiempo la salud se dedicó fundamentalmente, y la psicología también, a estudiar todo aquello que nos dañaba, que nos provocaba dolor, que nos enfermaba, lo cual es muy importante y necesario, pero no habíamos descuidado de estudiar todo aquello que nos hacía bien, que nos gratificaba, que nos generaba bienestar y felicidad. Entonces ahí surge la psicología positiva, y la psicología positiva, una de las cosas que busca es el bienestar o el florecimiento humano. Y actualmente uno de los modelos más validados a nivel internacional de determinantes del florecimiento humano o el bienestar compartido es el que aparece ahí, que se denomina PERMA-H. Esos son los elementos grandes que pareciera que determinan en gran parte el bienestar o el florecimiento de las personas. Este tiene que ver con las emociones, trabajar las emociones, lo que es la educación emocional, con un foco importante en las llamadas emociones positivas, emociones que nos hacen sentir bien. El engagement, que es el involucramiento, que te permite justamente fluir, volar y desarrollar tus fortalezas. La R de relaciones positivas o saludables, la M de sentido de propósito, la A de logro. En la medida que tú logras tus desafíos vas construyendo autoestima. Y finalmente la H de salud, donde se da mucha importancia a temas tan importantes como el buen dormir, como la alimentación, como la actividad física, como la relación con tu cuerpo. Esto parece que son lo que se denomina actualmente los grandes determinantes del florecimiento humano. La psicología, la salud mental hace mucho tiempo en Chile tiene muy malos indicadores. La salud mental antes de la pandemia, ya hace unos 15 años que tenemos algunos estudios ya más profundos, hablaban de los problemas serios justamente de la salud mental. Mario Weisbluth de Educación 2020
hizo una recopilación en CIPER de la mayoría de los estudios que habían en salud mental, no solamente trastornos psiquiátricos, sino problemas sociales, problemas de violencia, problemas justamente que tienen que ver con otras temáticas sociales que se relacionan directamente con la salud mental, y escribió este artículo que se llama El tsunami y la patología mental en Chile. Ese tsunami ya hablaba justamente de que había graves problemas de trastornos psiquiátricos, pero también problemas sociales asociados a las dificultades de la salud mental. Acá aparece el típico estudio AVISA que nos muestra justamente la pérdida de vidas de años saludables por enfermedades, donde las condiciones neuropsiquiátricas son las principales enfermedades que hacen perder vida de años saludables en la población chilena. Por lo tanto, también hace mucho tiempo sabíamos que en los primeros años de edad o cuando uno es muy viejo, eran muy fuertes las enfermedades neurológicas, pero a lo largo de toda la vida, las enfermedades psiquiátricas hacían perder vidas de años saludables en la población, sea por depresión, por estrés, por alcohol y droga, por trastorno alimentario, por psicosis, por esquizofrenia. Y en esta realidad, que ya era muy preocupante, luego viene justamente el tema de la pandemia, y ahí aparecen los estudios de la Universidad Católica con la Acción Chilena de Seguridad, que nos muestran que un tercio de los adultos manifiestan problemas de salud mental durante la pandemia. Más o menos entre un 30 y un 50% tiene problemas asociados con ansiedad, con sentirse mal, con problemas del dormir. Por lo tanto, empieza a aparecer una prioridad en la temática de la salud mental que hoy es evidente. Hace unos 10 años hablar de salud mental para muchos era psiquiatría, y psiquiatría era estar loco. Hoy sabemos que hablar de salud mental es cuidarnos. No tiene nada que ver obviamente con la locura. La locura es una enfermedad que se da en un tipo de problema de salud mental, pero la gran mayoría de la gente que tiene otro tipo de problemas son problemas muy cotidianos que pueden influir en el mal o el buen vivir de las personas. Por lo tanto, hoy más que nunca es importante la salud mental. Y la salud mental a lo largo de todo el ciclo etario. Durante mucho tiempo los grandes estudios que se hacían fundamentalmente eran en población adulta. Acá aparece el primer estudio importante en centro urbano en población infanto-juvenil, que apareció publicado en la revista Médica de Chile en el año 2012, que tomaba población entre los 4 y los 18 años. ¿Y qué es lo que demostró este estudio? Que usando criterios amplios de inclusión diagnóstica, encontró que la muestra, que era población general, un 38,3% cumplía criterios de tener un trastorno psiquiátrico. Es decir, que uno de cada 3 niños que se evaluaba en población general cumplía criterios para un trastorno psiquiátrico. O sea, resultados muy, muy grandes. Cuando ya se utilizaron criterios de inclusión más estrictos y se fueron sacando algunos temas donde no todos obviamente coincidían, se bajó a un 25%, o sea, uno de cada 4 niños evaluados tenía algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Eso llevó a algunos titulares, como por ejemplo el que aparece ahí: los niños chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo, y como muchos titulares decía parte de la realidad, porque sí, tenemos una mala salud mental, pero este es un estudio comparativo entre 24 países. Por lo tanto, no es real que tengamos la peor salud mental de niños en el mundo. Estos son países obviamente que tienen la capacidad de hacer estudios, pero sí obviamente tenemos una mala salud mental a partir de todos los indicadores que hemos visto. Durante la pandemia, este es un estudio que es importante, que habla que el 74% de los niños chilenos presentan problemas emocionales durante la pandemia. Por lo tanto, se fue demostrando poco a poco que los diferentes estudios previo a pandemia y post pandemia, en los diferentes grupos etarios, adultos, adultos mayores, niños, adolescentes y también en estudiantes universitarios, hablaban de que había graves problemas de salud mental. Problemas que, como dijimos, la salud mental va más allá de tener o no un trastorno psiquiátrico. Muchas veces el malestar social puede ser una expresión evidente de no sentirme satisfecho con la vida, sentir que no tengo posibilidades, de tener instalados justamente ciertos dolores en la vida, los bajos logros educacionales, problemas que tienen que ver con violencia. Todos esos son elementos muy importantes que se asocian justamente a problemas de salud mental. Por lo tanto, hoy promover salud mental no solamente es promover bienestar individual, sino también promover bienestar social y disminuir las posibilidades de que haya justamente malestar social, y que ese malestar social no se traduzca obviamente en cambios positivos, sino que muchas veces en complicaciones. Y esto es bien importante porque en la última encuesta Ipsos que salió hace un mes, que una encuesta comparativa de 34 países, se vio por primera vez que en Chile el tema de salud para la población, el tema de salud mental para la población chilena es el principal problema de salud. Acá, como ven en el gráfico,
aparece cómo ha ido del año 2018 aumentando la preocupación por la salud mental y que en los tiempos actuales a nivel mundial un 36% cree que dentro de la salud mental es el principal problema. En Chile, en este estudio, se constató que un 62% de los encuestados consideraban que la salud mental es el principal problema de salud de los chilenos, más importante que el COVID, que el cáncer, que el estrés y la obesidad. Miren qué importante. El 62% de la población considera que actualmente el problema de salud mental es más importante que el COVID, que el cáncer, que el estrés y la obesidad. Y eso surgieron otras cifras como que el 37% se sintieron deprimidos, un 32% sintieron que tomaron medicamento para salud mental y así una serie de elementos que hablan de la misma línea. Por lo tanto, pareciera que la temática de salud mental es una temática que llegó para quedarse eso se ha ido instalando justamente en diferentes necesidades de cambio que se están pidiendo con respecto a la salud mental. Sabemos que el gasto en salud mental, del total del gasto en salud en Chile es muy bajo. Durante mucho tiempo fue menos de 2, actualmente se dice que está en un 2,3 a un 2,5% del gasto de salud, solo es salud mental. Y la gran mayoría del gasto en salud mental está dedicado comprensiblemente a la atención de enfermedades y no a la promoción. Sabemos que a pesar de esto, de que la salud mental es un tema muy prevalente, tenemos malos indicadores de salud mental, que para que la gente obviamente considera que es un tema de importancia, a pesar de eso, solo las patologías que están en el auge, en el GES, en salud mental son un 5,9%. Y cuando las toman solamente corresponden a una parte del tema, no a la atención completa. Tenemos dificultades de cama de hospitalización psiquiátrica y durante mucho tiempo, lo que ha ido cambiando recientemente, no había paridad en salud mental. ¿Qué significa eso? Que si uno tenía un seguro de salud, el salud general te lo pagaba completamente, pero el salud mental te pagaba una cantidad mínima. Había un cupo máximo y un porcentaje menor. Por lo tanto, era mucho más mejor en esa perspectiva en cuanto a lo económico, enfermarse de salud, de cualquier problema de salud general y no de salud mental, porque cuando tú estabas enfermo en salud mental, sí, no te lo iba a pagar, salvo y si estabas en el ámbito del Estado, ibas a estar en largas listas de espera. Por lo tanto, el tema de la salud pasa a ser, tema de salud mental, un tema prioritario. Acá dos grandes escritores que nos hablan del tema de la salud mental para hacer la introducción. Aldous Huxley decía, la investigación de la enfermedad ha avanzado tanto que es cada vez más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Sabemos que uno puede tener indicadores justamente subclínicos y uno sentir que está sano, pero a lo mejor tiene variaciones de estos indicadores. Pero Cortázar decía, no cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas, para decir que la locura es algo muy particular y que no tiene necesariamente que ver con el tema de la salud mental. ¿Y qué es lo que es la salud mental en términos prácticos actualmente? Cuando uno habla de una buena salud mental, está hablando de alguna forma de una suerte de normalidad en el funcionamiento mental. Y cuando estamos hablando de esto, en los tiempos actuales se hace mucho hincapié de que tener una buena salud mental es tener un desarrollo mental equilibrado, de tener una integración armónica de los diferentes componentes que forman la mente. La mente durante mucho tiempo estuvo muy dominado por lo cognitivo, pero luego apareció más claramente la importancia de las emociones, de las percepciones, del sentido, del propósito, que tiene que ver con la espiritualidad mental. Y hoy sabemos que tiene una integración armónica y en equilibrio, todos estos aspectos nos hablan de una buena normalidad. Ahora, las personas cuando vivimos estamos enfrentando problemas y malestares que son propios del vivir, y eso se llaman crisis normativas y no normativas, que son crisis habituales y a veces accidentales, pero que son parte de la vida. Y esos son los denominados problemas de salud mental. Ahora, cuando estos problemas son estructurados, más permanentes, constantes y cumplen ciertos criterios, ya hablamos de lo que son los trastornos o las enfermedades psiquiátricas. ¿Mm? Entonces es importante plantear este tema de la normalidad como una integración armónica de las diferentes dimensiones del desarrollo mental. Luego, obviamente, el tema de la salud mental con respecto a los problemas habituales de la vida y finalmente, lo menos que ocurre son los trastornos psiquiátricos. Y hoy decir que tenemos un Plan Nacional de Salud Mental que es del año 2019 al 2025,
pero que en el contexto de la pandemia, el 15 de diciembre se actualizó este Programa Nacional de Salud Mental el 2021 porque hubo que adecuarlo a los contextos de la pandemia. Desde ahí, decir que han aparecido muchas nuevas modificaciones o elementos interesantes. Aparece una ley de salud mental que nos limita en la posibilidad justamente de internar forzosamente y habla de los derechos de las personas. Aparecen justamente grupos de partida. Nuestro actual presidente es alguien que declaró públicamente que tenía un problema de salud mental, que había estado interno en algún momento de una problemática de salud mental, formó una bancada en su momento que tenía que ver con la salud mental, y hoy pasa a ser aparentemente por todos los actores políticos, los actores sociales y las propias personas, un tema de mayor prioridad, la salud mental. Decirle simplemente que la salud mental también durante mucho tiempo se asoció con la búsqueda de bienestar y con la búsqueda de felicidad. Y a nivel mundial hay un hecho histórico que dio antes pie a que nuevamente se hablara de la salud mental, pero en la búsqueda de la felicidad, que fue el 19 de julio del año 2011, cuando las Naciones Unidas declaran en ese momento que la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, e insta a los estados a promover políticas públicas que incluyan en su bajada programas de bienestar y felicidad en sus propuestas de desarrollo. Eso llevó justamente a formar a un grupo de expertos que generó una nueva propuesta de desarrollo de la humanidad, de paradigma de desarrollo, no centrado en las variables puramente económicas, que puso de relieve la importancia del bienestar y la felicidad como un elemento del desarrollo. Frente al Producto Interno Bruto se creó un indicador que es la felicidad interna bruta. Y actualmente algunos países han estado empezando a medir paralelamente junto con el Producto Interno Bruto económico la felicidad interna bruta, que la felicidad interna bruta habla mucho justamente de lo que es la salud mental. Así, Bután fue el primero que generó esto, a partir de todo un desarrollo histórico. De partida, la primera constitución de Bután del año 1729 hablaba que si un gobierno no podía crear felicidad en su pueblo, no tenía razón de existir. Hoy sabemos que los gobiernos no pueden crear felicidad, pero sí pueden crear condiciones para que las personas tengan más posibilidades de ser felices o infelices. Cuando se crea el GNH, el Gross National Happiness, la felicidad interna bruta como indicador de desarrollo, aparece justamente esto que ven acá, 33 indicadores puestos justamente en 9 dimensiones, y aparece como elementos importantes para definir un buen desarrollo desde el bienestar psicológico, la salud, a qué dedicas el tiempo, tema muy puesto hace algún tiempo por expresidentes como Mujica en Uruguay, la educación, el buen gobierno, la vitalidad de la comunidad, la ecología, como elementos importantes para definir lo que es la felicidad interna bruta como una forma nueva de medir el desarrollo. La salud mental tiene una parte social y comunitaria, pero no puedo olvidarse obviamente la parte más personal. Carl Gustav Jung, que es un gran psiquiatra, decía: quien mira hacia adentro despierta. Que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer justamente es aprender a mirarse a sí mismo para ver qué está pasando en uno, qué es lo bueno y lo malo, qué es lo que hay que ojalá intentar cambiar. Sin lugar a dudas que para que tenga más sentido cambiar el mundo, lo primero es poder cambiarse a sí mismo. Y esa es una de las estrategias fundamentales, una de las búsquedas principales de la salud mental. Lo que busca es que las personas obviamente podamos mirarnos, reconocernos, cambiar, tratar de mejorar, y así desde esa mejoría, desde ese bienestar personal también poder transformar el mundo. El estudio de seguimiento, según mucho más largo que hay en la historia de una población en salud, es el estudio de salud de Harvard, que ya lleva 80 y tantos años, donde se toma una muestra, y esa muestra se le va siguiendo cada 2 años con evaluaciones biológicas, todo tipo de exámenes psicológicos y sociales. Y luego se empezó obviamente a seguir a las familias. Este estudio de Harvard, que lo expresa magistralmente en la conferencia TED Royal Ballinger, que es su cuarto director, porque ya se han ido muriendo muchos directores porque ya son más de 80 años. La gran conclusión de este estudio es que el principal determinante para que alguien diga al finalizar su vida que tuvo una buena vida, una buena feliz, es haber aprendido a construir vínculos y relaciones saludables. Qué interesante que aquellas personas que aprenden a construir vínculos y relaciones saludables pareciera que tienen una mejor vida y viven más. ¿Por qué? Porque claramente lo contrario, la soledad
es una de las cosas que más se asocia con depresión por otro lado, obviamente, no tener posibilidades de ayuda, no tener todo lo que es la resonancia afectiva de la comunidad. Entonces, un aspecto fundamental de todos los modelos de salud mental y modelos de bienestar es aprender a construir buenas relaciones o vínculos saludables. Esto es algo que desde la ironía nosotros habitualmente invitamos a todos los grupos donde trabajamos a plantearlo. Dice, algunas personas causan felicidad donde van, otras cuando se van. Una gran pregunta que uno debería hacerse cuando es parte del grupo humano, familia, amigos, trabajo, estudios, es si la gente se siente feliz cuando yo llego o cuando yo me voy. Hoy sabemos que las emociones se contagian al igual que los virus. Y uno puede contagiar una buena energía emocional como una mala energía emocional, que es uno de los grandes componentes de la salud mental, ¿sí? Lo que se denomina la inteligencia emocional. Y qué interesante ser consciente de que uno es corresponsable de los ambientes emocionales que cohabitan. Yo siempre estoy aportando positiva o negativamente desde una energía emocional el ambiente que cohabito. Por lo tanto, yo puedo ser una persona que hace que ese ambiente sea bueno o que hace de alguna forma o aporte para que ese ambiente sea malo. Cuando uno va a llegar a un ambiente bueno, uno se siente relajado, tranquilo, con ánimo, con ganas de ir. Cuando uno va a llegar a un ambiente donde no quiere ir, uno se enferma, se siente mal, lo evita, no aparece lo mejor de uno. Por lo tanto, es súper importante en salud mental ser consciente que uno tiene una emocionalidad y que uno transmite, contagia y propaga esa emocional. Por lo tanto, que uno es corresponsable en los climas emocionales que cohabitan. Vamos cerrando con unas 3 o 4 láminas e ideas. Decir que hoy sabemos que las emociones que nos hacen sentir bien, como por ejemplo el optimismo realista, la generosidad, el buen amor, el cariño, el humor, nos hacen bien biológicamente. Eso está recontra demostrado. Hay una gran cantidad de estudios que nos muestran que hay aquellas personas que tienen un espacio importante a las emociones que lo hacen sentir bien, tienen mejores indicadores de salud y tienen mayor sobrevida. Un elemento muy particular que yo me he dedicado a estudiar con mayor profundidad, que es el optimismo realista. Hoy está muy demostrado que las personas que tienen rasgos optimistas, al no tener el pesimismo y no tener el estrés crónico de todo lo que viene no se va a dar, se va a dar mal, tienen muchas posibilidades de enfermarse menos de enfermedades graves, de sobrevivir a las enfermedades graves, y también se ha visto que en estudios de longevidad tienen mayor esperanza de vida, viven mucho más las personas optimistas. Por lo tanto, uno de los grandes temas es aprender a darle más espacio en lo personal y en lo colectivo a las emociones que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. Ahora, las emociones que nos hacen sentir mal, como la rabia, la pena, la angustia, también son muy necesarias, porque nos dicen algo. La pena nos dice que algo nos duele, la rabia que algo nos molesta, la angustia que algo nos preocupa, y son indicadores justamente que nos ponen en contacto con la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamentalmente entre estas emociones y las otras que nos hacen sentir bien? Todas las emociones hay que escucharlas, todas hay que vivirlas, todas tienen que ser validadas, porque todas tienen su espacio y su necesidad. Pero, y esa es la diferencia, yo no me puedo quedar permanentemente a vivir de las emociones que me hacen sentir mal. Si yo me quedo a vivir permanentemente desde la pena, me voy a deprimir. Si yo me quedo a vivir desde la angustia, voy a ser un trastorno ansioso. Si yo me quedo a vivir desde la rabia, obviamente voy a estar peleando con el mundo sin sentido. Entonces, una cosa es vivir las emociones y otra cosa es quedarme a vivir desde la pena, desde la rabia y la angustia. Eso es algo, obviamente, que no se recomienda. Y decirles que con esto voy cerrando con este último tema. Yo formo parte de varias instituciones y una de esas es la Fundación Somos Polen, que es una fundación que busca el encuentro del arte y la salud mental para generar bienestar en la comunidad. O sea, trabajamos con artistas y con ellos durante tiempos de pandemia, como uno sabe que existe un botiquín de primeros auxilios, dijimos creemos un botiquín de primeros auxilios emocionales o de bienestar emocional. Y este botiquín lo hemos trabajado, yo les diría que en casi 60 centros de salud primaria a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, y hemos invitado a que las personas construyan su botiquín del bienestar. ¿Y en qué consiste el botiquín del bienestar? Que es una invitación que aprovecho de hacerlo para ir cerrando este tema de salud mental. Es un botiquín donde uno logra identificar y colocar todo aquello que tiene que ver con estos 5 temas. Todo aquello que a mí me tranquiliza y me relaja,
sabiendo que uno de los grandes problemas en los tiempos actuales son la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, por lo tanto necesito tranquilizarme y relajarme. Acá en este botiquín va todo lo que me desconecta saludablemente, sabiendo que de repente yo me quedo pegado en ciertos temas, en ciertos malestares y necesito desconectarme, pero saludablemente. Todo lo que me hace sentir bien, porque lo que me hace sentir bien, sabemos que hoy en muchos casos nos hace bien biológicamente. Todo lo que nos conecta con nuestro propósito, nuestro sentido, y todo lo que desarrolla nuestras fortalezas y nuestras capacidades. Todo eso obviamente es parte del botiquín del bienestar. Entonces nosotros primero que nada comenzamos con las personas diciéndole, bueno, primero que nada coloquemos aquello que nos entrega lo que es la sensorialidad. Y dentro de la sensorialidad podemos lograr bienestar estimulándonos sensorialmente, y la verdad es que es más que claro que sí. Si uno va simplemente a la audición, por decirlo así, todos tenemos canciones que nos generan algunos de estos estados emocionales. Todos tenemos alguna música que nos relaja y nos tranquiliza. Todos tenemos alguna canción que nos desconecta saludablemente. Todos tenemos alguna que nos hace sentir bien, bailar, cantar, movernos. Todos tenemos alguna canción que nos conecta con nuestro sentido, que es lo importante. Otras que nos vitaliza, que nos hacen sentirnos más fuertes. Por lo tanto, con la sensorialidad ya podemos tener emociones que nos hacen bien. Para otros será la caracola que te recuerda al mar, o el agua corriente que te relaja, el viento que te lleva a una sensación de algo más salvaje. O si va al tema del sabor, serán los dulces, los salados, los chocolates, el té, el café, pero todo eso nos genera desde una sensorialidad, una emocionalidad. Será el olor que nos recuerda comida, sus historias familiares, la aromaterapia, será los colores que nos gustan y que nos hacen bien, será las imágenes que nos recuerdan algo que nos gratifica, o será el tacto, será el abrazo, será el beso, será colocar los pies sobre la tierra húmeda, sobre el pasto mojado, será la almohada con semilla. Claramente desde la sensorialidad ya tenemos una primera aproximación a poder sentirnos mejor, y por lo tanto se nos plantea que podamos identificar cada uno aquello que sensorialmente nos hace bien y coloquémoslo en nuestro botiquín del bienestar. Y luego empezamos a agrandar ese botiquín del bienestar y empezamos a ver cuáles son los seres sintientes que nos tranquilizan, que nos hacen bien, que nos generan buenos vínculos. Y cuando hablamos de seres sintientes será mi pareja, mi amigo, mi padre, mi abuelo, el perro, el gato, ¿sí? Luego vienen los lugares. Cuando hablamos de lugares, hablamos justamente cuáles son los lugares especiales que siempre anhelo ir porque me hacen bien. Será la cordillera, el mar, la plaza, será una casa, un lugar. ¿Cuáles son los lugares? ¿Y cuáles son los lugares dentro de los lugares? ¿Cuáles son las actividades que me hacen bien? ¿Cuáles son los recuerdos? ¿Cuáles son los sueños? Esto que lo he dicho acá en 2 minutos, esto lo desarrollamos en 1 hora o más, y luego en la construcción del botiquín podemos estar toda una tarde construyendo un botiquín para poder curarnos emocionalmente como primero auxilio, y cuando ya entramos en profundidades para hacer temas más profundos, ¿sí? Y finalmente, con esta lámina, con los tiempos, me parece que ya estamos ahí como para ir cerrando. Decir que hay una obra de teatro que es muy linda, que la hace Duncan Macmillan en Inglaterra, y que acá la trajo Álvaro Escobar, que se llama Todas esas cosas maravillosas. Y tiene que ver con que un niño va a ver a un hospital psiquiátrico a su madre que ha intentado suicidarse, y el niño dice: ¿qué le puedo decir a mi madre para que quiera vivir? Y la madre, obviamente, lamentablemente, en diferentes momentos de la vida le pasan cosas terribles, y este niño ya como más grande, como adolescente, como adulto, sigue visitando a su madre y siempre se pregunta: ¿qué puedo decirle a mi madre para que quiera vivir? Sin saberlo, él empieza a construir lo que se denomina un libro de todas aquellas cosas maravillosas. ¿Y cuál es la invitación de esta obra? Como también para ir cerrando, que a la medida que uno logra ser consciente de todas las cosas maravillosas que tiene, las cuales se integran a las cosas que no tienen, a las cosas que no son tan maravillosas, pero cuando uno es consciente de las cosas maravillosas que tiene, sin lugar a dudas que la vida parece que tiene más sentido. Y en la medida que la vida tiene más sentido, pareciera obviamente que eso nos hace bien, como que da más ganas de vivir. Y cada uno acá encontrará cuáles serán las cosas que pueden hacer que la vida sea maravillosa. Pero acá yo puse algunas simplemente para colocar las formas de poder pensar esto.
Podrá ser, por ejemplo, bañarse con agua calentita, sabiendo que en muchas partes del mundo no hay agua, y en algunos no hay agua calentita, sino que hay agua fría. Ganar un premio de la rifa, sentir que uno anda con suerte, que le pasan cosas inesperadas. Comer algo rico, para algunos podrá ser un manjar a cucharadas, un pan con palta, una comida gourmet. Reencontrarse con buen amor, o saber que a uno lo aman, o uno sentir que puede amar a otra persona. Un dentista con mano ligera, tener tu casa o tu espacio propio, tener un espacio donde tú tengas autonomía e intimidad, donde puedas desarrollar, donde puedas obviamente hacer lo que tú necesitas hacer. Entonces con esto un poco voy cerrando, ¿ya? Diciendo fundamentalmente que la salud mental hoy más que nunca es un tema prioritario, que la salud mental es mucho más que la presencia o ciencia de enfermedades, tiene que ver con elementos fundamentales para vivir, eh, que lamentablemente traemos una mala salud mental, pero hoy, como cuando hablábamos justamente de cuidarnos, hoy pareciera que es nuestra responsabilidad poder hacer que esto cambie, ¿sí? Parece que si estamos acá porque alguien nos cuidó, parece que hoy tenemos que cuidarnos, y también parece que tenemos que aprender a cuidar a otras personas, como cuidar también el planeta. Entonces, esa perspectiva es que uno propone una mirada de salud mental eh, que incorpore estos elementos como el bienestar compartido o la humanidad compartida. O sea, nosotros proponemos una salud mental o un bienestar que siempre se construye junto a un otro. Yo no sé si acá hay espacio de preguntas o cosas por el estilo. Me dijeron esos 40 minutos, más o menos anduve por esos tiempos, así que ahí dejo a ustedes, me dicen lo que viene o lo que no viene. Sí, muchas gracias por su presentación, doctor. Creo que es bastante interesante el foco que se le da más allá de la patología y que nos introduce a una psicología del bienestar, que es un campo donde no siempre se habla y yo creo que les pasó a muchos que fueron cosas totalmente nuevas, pero que a la vez tenían mucho sentido desde el punto de vista racional, pero que uno casi nunca las aplica. Bueno, y muchas veces uno no tiene en cuenta esos recursos que pueden ser parte del botiquín de primeros auxilios. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta tanto para uno como para la difusión de sus futuros pacientes. Tenemos una pregunta, es de Sara Acosta. Dice, excelente charla, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo medir el equilibrio entre una persona que niega sus emociones negativas y una que tiene optimismo realista? Ah, sí. A ver, lo primero quiero clarificar lo que es el optimismo realista, ¿ya? Eh, si yo estoy viviendo un mal momento, es difícil que me pueda sentir bien. Uno diría que lo que duele, duele. Entonces, ¿en qué consiste tener un optimismo realista? En asumir ese dolor, pero tener la esperanza y la expectativa de que mañana las cosas podrían estar mejor. ¿Por qué podrían estar las cosas mejor si hoy no están bien? Porque por un lado yo puedo cambiar mi realidad. Tengo fortalezas y capacidades que pueden hacerme que cambie esa realidad. Por otro lado, yo soy parte del grupo humano, donde hay gente que me puede orientar, ayudar a descubrir mejores respuestas. Y por último, porque las circunstancias también a veces nos cambian la realidad. Entonces, eso es lo que se considera actualmente optimismo realista. O sea, uno no niega la realidad, y si la realidad duele, dolerá, pero uno tiene la expectativa de que esto cambie. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, y esto se trabaja hace mucho tiempo en el mundo, sobre todo en preadolescentes y adolescentes. Porque pensemos que yo esté sufriendo una depresión. Si yo tengo una depresión, lo estoy pasando muy mal. Pero aparte de estar pasándolo mal, yo tengo una mirada a lo mejor pesimista, y por lo tanto creo que el futuro va a ser igual o peor. En ese escenario es mucho más pensable en la muerte. Es mucho más posible que se me aparezca la muerte. Mi presente es malo y mi futuro va a ser igual o peor. En cambio, cuando yo logro instalar la esperanza y asumo que mi futuro, mi presente es malo, pero tengo esperanza que el futuro puede cambiar, pareciera que ahí aparece una luz que nos permite justamente darnos nuevas oportunidades para vivir. ¿Mm? Entonces, el optimismo tiene que ver con eso. Con respecto a la negación, sin lugar a dudas que a veces uno niega porque se pone a la defensiva, a veces porque no se abre a la posibilidad de que es importante el conocerse a sí mismo, no ha tenido la posibilidad
de poder conversar de sí mismo, de, de, eh, por otro lado, cuando yo hablaba este tema de la resistencia o las negaciones, a veces justamente cuando un otro te dice algo, a veces algunas personas se sienten media atacadas y ponen defensa y por lo tanto evitan realmente mirar una realidad. Entonces, hay diferentes formas dentro de la salud mental. A veces uno puede ser la persona que llegue a orientar o a poner la conversación de una forma diferente. Voy a poner ideas, a veces no hay para qué ponerlo en palabras, a veces uno lo puede poner en estrategias como existen hoy, que es la biodanza, que es darle espacio a la emoción a través del cuerpo, del movimiento, puede ser a través del juego. ¿Cuántas veces hemos hablado cosas que no hablaríamos de otra forma jugando? ¿Sí? Eh, sí, a veces es muy bueno poder hablar las cosas y existe la confianza para eso, pero cuando no, están otras estrategias que nos pueden permitir que uno se abra a conversar o a expresar lo que siente y ahí puede aparecer justamente que podemos ver parte de la realidad. Muchas gracias, doctor. Nos acaban de llegar otras preguntas. De León dice, doctor, si un paciente identifica como algo que le genera emociones positivas el consumir sustancias, por Mm, ejemplo, drogas de abuso, ¿qué mm. sugiere para intentar hacer ver a la persona que esa conducta puede perpetuar algún trastorno o generar de manera colateral malestar? Por ejemplo, consumo de marihuana y síndrome amotivacional. Sí. Mira, lo primero que hay que ser claro es que cuando uno estudia niveles de bienestar y felicidad, en los primeros momentos los consumidores de droga aumentan los niveles de bienestar y felicidad. ¿Sí? Esto es interesante saberlo porque nosotros en el ámbito de la salud tenemos que ser realistas. Pero claramente después de un tiempo, cuando empieza a aparecer el abuso y la dependencia, claramente decrecen y aparecen los niveles de enfermedad y de malestar. Pero es interesante saber que al comienzo, mucha gente que consume drogas se siente mejor al comienzo, porque obviamente está buscando la droga para algo, pero a la medida que aparece el abuso, el consumo regular y luego la dependencia, aparece todo el malestar y la enfermedad, porque el uso de drogas regular genera una enfermedad adictiva, y obviamente eso siempre es algo nocivo. Comentarles que nosotros en la Católica, yo estudié en la Chile, estamos en Chile en la Católica, yo estudié en la Chile, pero luego trabajé también 12 años en la Católica, en el Centro de Estudio de Adicciones de la Católica, trabajé mucho con los alumnos, allá desarrollamos un modelo, que era un modelo relacional, donde nosotros justamente frente a veces a la dificultad de que las personas hablen del tema de las drogas, hoy en los tiempos actuales es menos dificultoso que antes, pusimos justamente una mirada relacional donde nos dimos cuenta que lo que a uno le puede pasar en una relación con la droga, también te puede pasar en tu relación con la comida, con el chocolate, y también te puede pasar en tu relación con tu pareja. En el fondo, en todas esas relaciones uno puede abusar, puede perder el control, puede obviamente de repente sentir que lo maneja, y empezamos a trabajar justamente con cosas cotidianas para finalmente terminar hablando de lo mismo, que cualquier relación donde tú pierdes el control, donde tú pierdes noción de realidad y te intoxicas, donde tú obviamente te expones al riesgo, son relaciones que te pueden causar problemas. Finalmente cada uno va a decidir si quiere asumir esos riesgos o problemas, pero lo importante primero que nada es que uno sea consciente que esas relaciones son riesgosas y problemáticas, ¿sí? Eh, que como uno también lo sabe, que es mejor prevenir que curar, porque claramente cuando uno ya tiene una enfermedad adictiva, y esto es importante también desde un punto de vista del entendimiento del fenómeno, cuando yo tengo una enfermedad adictiva, voy a tener esa enfermedad adictiva potencialmente para toda la vida, independiente que no consuma. Esa es la diferencia entre abusar y depender. Cuando yo abuso, puedo aprender a no abusar. Cuando yo soy dependiente o adicto, ya no puedo aprender a ser no dependiente o no adicto. Ya se instaló en mi cerebro y en mi funcionamiento el descontrol. Por lo tanto, hay una serie de temas educativos, luego de estrategias motivacionales, ¿ya? De tipos de intervenciones que uno puede tener para eso. Yo en la Católica escribo un libro que se llama ¿Hasta cuándo hablamos de drogas? Son estrategias justamente para enfrentar preventivamente y ayudar a que las personas adquieran lo que se llama motivación intrínseca. La mejor forma de cambiar es tener motivación intrínseca. ¿Qué significa esto? Que yo
eh, me doy cuenta de una realidad que quiero cambiar y por lo tanto el cambio parte de mi motivación. Cuando yo espero que el cambio parta de la motivación de otros, porque los otros me discursean, porque los otros me dicen cosas que yo no pienso, lo más seguro es que no se va a dar el cambio. Por lo tanto, yo tengo que trabajar lo que se denomina la motivación intrínseca. Que este tema sea un tema para mí y a partir de eso aparece la motivación a cambiar. Gracias, doctor. Igual tenemos otra pregunta que también se tenía relación con una que ya tenía, que es de Sara. Dice, doctor, ¿dónde podemos aprender más sobre la aplicación clínica en la generación del botiquín de primeros auxilios y estas diferentes medidas? Entiendo que es una ayuda en el cambio del estilo de vida que orienta al bienestar. Me encantaría aprender a aplicarlo con mis pacientes. Súper. Eh, Tenía la idea de la aplicación clínica del botiquín y cómo también mi idea era cómo podía aplicar en la clínica el recetar gratitud. Cómo, Ok, ok. Eh, a ver, lugares donde a mí me pueden ubicar, primero que nada, ¿ya? www.danielmartinez.cl. danielmartinez.cl, ahí está mi página web, tengo a veces video, información, paper, entonces ahí pueden ubicar, ¿ya? También hago algo porque obviamente es difícil en teoría o sea, uno lo puede decir, pero otra cosa es vivirlo, ¿ah? Como que hay un gran grupo de estudiantes y no sé si habrás otra actividad en otros momentos, ofrezco gratuitamente hacer una actividad que sea solo el botiquín del bienestar. Una hora para enseñarles un poco cómo nosotros trabajamos el botiquín del bienestar con algunos miembros de mi equipo, por vía Zoom. No tengo problema y a lo mejor ahí podemos hacer algo bien concreto. ¿Mm? ¿Sí? sí, me Y parece muy buena idea, doctor. Lo vamos a contactar para poder agendarlo dentro de la jornada. Yo creo que hay muchos que están motivados. sí, encantado, encantado obviamente. Uno sabe que en la medida que ustedes también tengan esa herramienta, aparte de estar mejor, van a poder entregar eso a otras personas y eso es maravilloso. El botiquín de bienestar, como muchas cosas de salud mental, está llena de cosas muy simples, muy al alcance de la mano, muy intuitivamente uno diría que te hacen bien, pero hasta hace unos 20 años no se sabía científicamente si era tan así, hoy lo sabemos y uno lo puede justamente bajar herramientas, por lo tanto es muy, muy bueno. Y una última pregunta que llegó de Alejandro y dice, muchas gracias por la charla. Quisiera saber algo totalmente distinto. ¿Cómo afecta la religiosidad de una persona o que ésta pertenezca a una comunidad religiosa en su salud mental? Mira, cuando hablamos de religiosidad hay que separar la espiritualidad de los credos, ¿ya? La espiritualidad, hay muchos estudios que hablan que nos hace bien tener una vida espiritual, una vida de sentido, de trascendencia, de más allá de uno, ¿ah? Eh, es parte del desarrollo humano, ir desarrollando la espiritualidad, algo que dé sentido a tu vida, que también a lo mejor te haga hacer ciertas cosas para tratar de pensar en otros, más allá de ti, ¿ya? En el ámbito de los credos, que son formaciones religiosas, va a depender obviamente del credo, ¿cierto? Lo que uno, cuando hay credos que instalan valores, que instalan preocupación por el otro, siempre son muy buenos, ¿ya? Y está muy demostrado, por ejemplo, en el optimismo realista, que todo lo que son los rituales, por ejemplo, religiosos, espirituales, cuando alguien está a punto de morir o llega el momento de morir y que tiene que ver justamente con el perdonarse, con el acompañarse, son cosas que hacen muy bien, todo lo que es la ritualización. Pero claramente, si esa religiosidad es rígida, ¿ya? Si no respeta ciertos derechos humanos que hoy son muy valiosos, eh, si esa religiosidad va de la mano, por decirlo así, de ciertos temores infundados, de ciertas castraciones humanas, si esa religiosidad va de la mano, obviamente, de negar ciertas realidades, ya no va a ser tan buena, ¿ah? Entonces, qué bueno la espiritualidad y qué bueno aquellas religiones o religiosidades que apuntan a los valores humanos universales y promueven justamente el bienestar compartido. Muchas gracias por sus respuestas, doctor.
quedaremos pendientes con lo de la clase del botiquín. Mucha gente lo está agradeciendo mediante el chat para que lo sepa, y le voy a dar el pase a Antonia para que cierre. Desde ya, muchas gracias por su disposición. Estamos. Gracias a ti, Nicole. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su clase. Fue una clase muy didáctica, muy entretenida. Nos dejó varias cosas que hay que tener en mente cuando vemos a los pacientes, y reiterar que fue un honor tenerlo como expositor dentro de esta jornada. Gracias, un saludo a todos y todas, y ahí ojalá que en algún momento nos encontremos ahí viendo el tema del botiquín del bienestar en la práctica. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao, doctor, gracias. Chao. Bueno, y con la charla del doctor Martínez, estamos finalizando la jornada del día de hoy. Darle las gracias a todos por conectarse, y nos vemos el miércoles a las 7:15 horas. Vayan revisando el calendario todos los días, porque hay días que se empieza un poco más temprano y otros días que se empieza un poco más tarde. Así que eso, que estén bien. Chau, chau.